Hola mis hermanos, ¿qué tal? Aquí estoy con esta tercera entrega de El engaño del espíritu del anticristo. Había tardado bastante, se me presentaron muchas dificultades, ocurrieron algunas cosas en el camino, personales, difíciles, pero bueno, el Señor nos da la fortaleza, la paz y aquí seguimos. El tema de hoy es la raíz de muchas discusiones entre cristianos. En esta serie del engaño del espíritu del anticristo, recuerden que lo que nos interesa es exponer cuáles son las artimañas de este espíritu del anticristo, cómo opera, qué intenta hacer. Y ya dijimos en el primer video que su objetivo es dividir al cuerpo de Cristo, desacreditar el nombre de Cristo, preparar un escenario para la aparición del anticristo como ya personificado. Y en el segundo video les hablé del príncipe de Grecia, que es un principado demoníaco que está en colaboración con el espíritu del anticristo, preparando el escenario para la aparición de este anticristo. Pero vamos al tema de hoy. El tema de hoy, ¿verdad? Es esta raíz de muchas discusiones, no digo todas las discusiones doctrinales, pero de muchas discusiones doctrinales, se trata de lo siguiente. Si ustedes notan en las redes sociales, y sobre todo YouTube está recargado de muchísimos videos de cristianos criticándose unos a otros. Y eso no es para nada la voluntad de Dios, no es lo que Dios quería, no es lo que Jesús diseñó para su iglesia, no fue lo que el Señor estableció, no fue lo que el Señor nos enseñó. Sin embargo, hay gente que se levanta dando una opinión de esto, otra una opinión de aquello, y en los desacuerdos siempre comienzan entonces las disputas. Ahora bien, voy a tratar de tratar este tema, voy a intentar tratar este tema sin caer en ese juego vicioso de estar señalando y criticando. Pero realmente es bastante complicado. Porque miren, hay dos líneas del cristianismo, principalmente estoy hablando del cristianismo protestante, o lo que los católicos llaman cristianismo protestante, que para mí no es ningún cristianismo protestante, es cristianismo y ya. Hay dos líneas, ¿verdad?, entre los cristianos evangélicos muy marcadas. Yo no sabía la existencia de esto hasta hace poco tiempo realmente, porque desde que yo le entregué mi vida al Señor, nunca me preocupé por lo que otros pensaban, me preocupé por aprender la palabra de Dios, por ponerla por obra en mi vida, por restaurar mi vida. Estoy viendo que en el fondo se ve un globo, ese es que mi segunda hija está cumpliendo 15 años. Ok, el tema del que les voy a hablar hoy se llama cesacionismo versus continuismo. Esta es la raíz de muchos pleitos entre cristianos. Fíjense una cosa, ¿qué es el cesacionismo? Es una doctrina calvinista que asegura que los dones del Espíritu Santo cesaron cuando se cerró el canon bíblico, esto es cuando se terminó de escribir la Biblia. Es decir, cuando se terminó de escribir Apocalipsis, alrededor del año 100 de nuestra era, después de la muerte, o mejor dicho, después de que el apóstol Juan escribiera el Apocalipsis, que fue el libro que selló la Biblia tal como tú y yo la conocemos. Eso es lo que dicen los cesacionistas, que los dones cesaron. Ahora, ¿qué es el continuismo? Eso es una palabra que también se inventaron los cesacionistas, los que dicen que los dones se terminaron. Según ellos, el continuismo es creer que el Espíritu Santo opera también a través de los creyentes y que siguen vigentes los dones del Espíritu Santo aún hoy en día. Es decir, los cesacionistas dicen que toda esta administración del Espíritu Santo a través de los dones impartidos en los creyentes, ¿verdad?, como fue en el libro de los Hechos y en toda la iglesia del primer siglo, cuando se terminó de escribir la Biblia, se apagaron. Eso es lo que dicen los cesacionistas, por eso la palabra
cesacionismo, porque cesaron los dones. Pero esto aparece en la Biblia, por ninguna parte aparece en la Biblia. El continuismo, como ellos le llaman, es realmente lo que viene, lo que nos dice la Biblia, aún hoy en día. Yo aprendí a leer la Biblia sin ninguna influencia humana, porque cuando yo, digamos que creí en Jesús, una cosa es creer y otra cosa es ser cristiano, ser discípulo, entregarle tu vida por completo, porque tú puedes creer en alguien y aún así no seguirle. Bueno, yo a los 18 años creí que Jesús existía, porque antes de eso me declaraba ateo. Pero nunca le seguí, es decir, nunca le entregué mi vida. Entonces, en ese tiempo, quien me presenta a Jesús fueron los adventistas. Yo los considero hermanos a los adventistas, a pesar de que hay doctrinas que ellos defienden y que yo hoy en día sé que no son así. Sin embargo, ellos me presentaron a Cristo y yo creí en Jesús. Yo creí que Él existía, pero nunca le entregué mi voluntad. Yo me quedé con mi voluntad. Entonces, seguí mi vida, ocurrieron varias cosas, pero yo terminé separándome de la iglesia adventista porque ocurre en mi vida un divorcio y en ese momento yo decido separarme de ellos porque ellos me excomulgaron. Es decir, me sacaron de los registros del bautismo de la iglesia, porque es una política adventista. Por lo menos en la época lo era, y por lo menos en mi ciudad, Maracaibo, Venezuela, lo era. Si tú te divorciabas siendo adventista, ellos te borraban del registro de la iglesia, como una medida de disciplina. Pero yo no decidí mi divorcio, aún así me borraron. Bueno, eso causó en mí una ruptura con ellos, y fue cuando empecé a cuestionarme el hecho de saber realmente lo que decía la palabra, porque yo no leía la Biblia. Entonces, cuando yo llego a Jesús, yo simplemente me puse lo que le ponen a los caballos, en mi país le llaman gringolas, no sé si es el nombre, a los caballos de carrera, me puse las gringolas, pero aquí en los oídos, empecé a estudiar la palabra y tiempo después yo me encuentro con muchas cosas en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que no están en la Biblia. Tú lees la Biblia y la Biblia tiene diferentes formas de interpretarse, pero hay una forma que es la preponderante, que es la forma literal. ¿Ok? Hay muchas cosas de la Biblia que tú lees y literalmente son así. Y cuando tú buscas el cesacionismo, no lo encuentras ni en profecía, ni en la profecía antes de la llegada del Señor Jesús, ¿verdad? Ni siquiera en la profecía durante los evangelios, que fue el tiempo, ¿verdad?, en que aparece el Señor Jesús, establece su ministerio, enseña a los apóstoles, y cuando Él parte al cielo, entonces comienza en el Pentecostés, ¿verdad?, cuando se derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles, comienza la iglesia que tú y yo conocemos hoy en día. Por ninguna parte tú vas a encontrar que los dones del Espíritu Santo fueron entregados únicamente para el primer siglo. Entonces el cesacionismo es una falsa enseñanza. Y no digo que mis hermanos en la fe que crean que los dones cesaron tengan una mala intención. Simplemente creo que es un engaño de este espíritu del anticristo. ¿Para qué? Para robarle el poder a la iglesia. Porque si tú no tienes profecía, no tienes don de ciencia, no tienes sanidad de los enfermos, ¿qué te queda? Te queda una filosofía. Si no hay poder en la administración de la iglesia, ¿qué queda? Nos convertimos en filósofos. Y les hablé en el segundo video acerca del príncipe de Grecia, porque ustedes van a notar en una fuerte cantidad de cristianos que son muy intelectualistas. Tienen una
influencia intelectual que llega a ser malsana. ¿Por qué hablo de esto? Porque el Espíritu Santo es uno solo. La palabra de Dios es una sola. Y cuando tú la lees, este cesacionismo no tiene fundamento en la palabra. Sin embargo, te encuentras hombres de mucha influencia, pastores multitudinarios como John MacArthur, por ejemplo, que ellos aseguran que los dones cesaron. De hecho, nombró a John MacArthur porque él ha ido bastante lejos con respecto a esta doctrina del cesacionismo y señala a todos los que creemos en la administración del Espíritu Santo a través de dones como herejes, etc. No voy a usar las palabras que él usa porque son bastante fuertes. Ahora, cuando tú revises las redes sociales y te encuentres por ahí algunos videos que yo te recomiendo, de verdad, no escuches cuando un cristiano empieza a criticar a otro. Escucha a alguien que te enseñe la palabra, ¿ok? Pero no cuando se empiezan a criticar unos con otros. Mira, existen diferentes grupos, ¿verdad?, de estos cesacionistas y algunos son más radicales que otros. Todos ellos son calvinistas y ya te voy a explicar más adelante lo que es eso. Los más radicales suelen criticar abierta y públicamente todo lo que tenga que ver con la administración a través de los dones del Espíritu Santo. Para ellos los continuistas son herejes, porque según ellos nosotros predicamos un evangelio falso. Ellos descalifican los milagros que Dios hace a través de un ministro continuista. Es decir, si yo digo, oye, los dones siguen vigentes e imparto sanidad a través de imposición de manos y digo, sé sano en el nombre de Jesús, como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, los apóstoles, como lo hizo Ananías cuando oró por Pablo, como lo hacía Pablo, entonces para ellos ese milagro es incorrecto, porque no importa si una persona fue sanada, no importa si un paralítico se levantó, no importa si alguien recibió una palabra profética que cambió su vida. Nada de eso importa porque según ellos, según su doctrina cesacionista, el milagro queda descalificado porque simplemente tú crees en la forma. Se preocupan mucho por la forma más que por el fruto. El Señor Jesús nos enseñó que por sus frutos los conoceréis. Fíjate que es tan fuerte esto del continuismo que tú vas a encontrar videos, porque hay niveles, ¿no? Tú vas a encontrar videos en internet y en conversaciones con algún cristiano, te puede ocurrir que te hablen de esto abiertamente, porque muchos no lo hablan abiertamente. Ellos causan controversia. ¿Por qué causan controversia? Porque cuando tú ves una administración de ese tipo y otro te dice, eso es falso, no proviene de Dios, eso evidentemente que causa escándalo. Entonces, cuidado porque detrás de muchos señalamientos de que tal profeta es falso, de que tal pastor está en falsa doctrina, detrás de muchos señalamientos está esta doctrina llamada cesacionismo. ¿Quiénes enseñan esto? Hay varios grupos, ¿no? Son, por ejemplo, las iglesias bautistas reformadas, los adventistas, los presbiterianos, todos ellos creen, creo que también los metodistas, no estoy seguro, todos ellos creen que los dones del Espíritu Santo se quedaron allá en el primer siglo. Tú puedes corroborar en Wikipedia lo que yo te acabo de decir. Si tú buscas el artículo sobre John MacArthur, vas a encontrar allí un apartado en ese artículo subtitulado como el cesacionismo. Y te vas a dar cuenta de todo lo que MacArthur dice acerca de esto. De hecho, hizo una conferencia muy terrible, llamada Fuego Extraño. Escribió un libro llamado Fuego Extraño, lo cual es bastante peligroso, amados. ¿Por qué es peligrosa esta doctrina cesacionista? Ya les voy a explicar más adelante.
Pero John MacArthur se atreve y se ha atrevido a adjudicarle dones, o mejor dicho, milagros y cosas que hace un ministro, es fuerte, a Satanás. Es decir, que todo eso es obra de Satanás y no de Dios. Y ese es el único pecado imperdonable en la Biblia. El único pecado imperdonable es adjudicarle al Espíritu Santo o una obra del Espíritu Santo, decir que es de un espíritu inmundo o que es de Satanás directamente. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando el Señor Jesús dijo que todo pecado sería perdonado o podría ser perdonado, ¿verdad? Pero que la blasfemia del Espíritu Santo jamás sería perdonada. Y se refería exactamente a eso, porque los fariseos, para descalificar el ministerio del Señor Jesús, decían: este, por el espíritu de Belcebú, por Belcebú echa fuera a los demonios. Es decir, que este por Satanás echa fuera a los demonios. El Señor Jesús, en una lógica simple, les dice: pero bueno, ustedes no entienden que Satanás no puede estar dividido contra sí mismo, que ninguna casa dividida prevalece, que si yo echo fuera a los demonios, ¿cómo voy a hacerlo por mano de Satanás, que es el príncipe de los demonios? Entonces, asegurar que un don de sanidad o que una sanidad impartida por la imposición de manos o porque alguien oró directamente y reprendió la enfermedad, decir que no es de Dios es algo bastante peligroso porque directamente se la estás adjudicando al enemigo. Ahora yo quiero demostrarte cómo la palabra de Dios sustenta, enseña que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes. Nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, somos una continuidad del ministerio que el Señor Jesús inició. ¿Dónde aparece eso? Ya te lo voy a leer. A ver, número 1, la promesa que el Señor Jesús hizo de extender su gloria sobre la iglesia está en Juan capítulo 17, cuando Él ora por sus discípulos, y te lo voy a leer literalmente. Juan capítulo 17, versos del 13 al 23 dice: pero ahora voy a ti, ahí está hablando con el Padre, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, enseguida Él se adjudica o le adjudica a sus discípulos su misma naturaleza. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En otra versión dice del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Otra vez le adjudica a la iglesia su propia naturaleza. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Límpialos, purifícalos en la palabra de Dios. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahí encontramos la primera demostración de que el Señor nos envió con la autoridad que el Padre lo envió a Él. ¿Y por qué entonces no hacemos las mismas cosas que hace el Señor Jesús? Eso es un asunto de fe, ¿de acuerdo? Tenemos que trabajar en la fe, sí, pero la autoridad fue entregada. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí cae por tierra el cesacionismo. ¿Por qué? Porque los cesacionistas dicen que todas esas promesas de la impartición del Espíritu Santo para dones de sanidad, de profecía, etc., fueron para el primer siglo mientras se escribía el testimonio de las palabras de los apóstoles, que serían el canon bíblico, serían la palabra de Dios misma, y que todo eso era para certificar que eso era palabra de Dios. Estoy de acuerdo hasta donde que todo eso era para certificar que eso era palabra de Dios, pero no estoy de acuerdo con que cesaron cuando se terminó de escribir la palabra de Dios, porque la promesa no fue solamente para los apóstoles, fue para toda la iglesia, para los que creyeran a través de ellos. Tú y yo
Hemos creído porque la ministración de los apóstoles se extendió a todos los creyentes y todos los creyentes predicaron a otros y otros y otros y hasta el sol de hoy llega las buenas nuevas del Señor Jesús de salvación. Y por eso es lo mismo, todos los que habrían de creer en mí por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, refiriéndose a los apóstoles y toda la iglesia, sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, la administración de los dones es importante para que crean, para que el mundo crea que Dios está vivo, que envió al Señor Jesús, que envió a su iglesia. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Si lo sabes bien, nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo somos parte de Cristo y estamos guardados en Dios a través de Cristo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Lo segundo que quiero enseñarte, que dice la palabra y que justifica que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes, es lo siguiente. El Señor Jesús nos dio potestad sobre todas las fuerzas espirituales de maldad. ¿Dónde dice eso? Jesús elige a los 70, ¿verdad? Durante su ministerio eligió 70 de sus discípulos, no solamente a los 12, sino 70. En otra parte dice que fueron 72. Y los envía a sanar enfermos y a echar fuera demonios, como un adelanto de lo que sería la iglesia. Lucas capítulo 10, versos 19, aparece esto que te estoy hablando. Dice, he aquí, os doy potestad de hollar, de pisotear, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso es una promesa hecha a la iglesia, no solamente a los apóstoles, no solamente a esos primeros discípulos, sino a la iglesia en general. Y evidentemente que para sanar enfermos y echar fuera demonios necesitas un don de Dios. Tercero que te quiero enseñar. El Señor Jesús prometió a quienes creyeran que harían las obras que Él hizo. ¿Dónde aparece eso? Juan capítulo 14, verso 12 dice, de cierto os digo. Les explico algo. Cuando el Señor Jesús decía, de cierto os digo, era como un énfasis que es como decir hoy, realmente te digo. Es decir, en serio créeme lo que te estoy diciendo. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto es una promesa tan maravillosa que a muchos en realidad les cuesta creer. Cuarto argumento. El nacimiento de la iglesia se produjo por el cumplimiento de la promesa dada por Dios al profeta Joel. Es decir, el derramamiento del Espíritu Santo allá en Pentecostés fue profetizado por el profeta Joel. Muchas cosas, todas las cosas que aparecen en el Nuevo Testamento fueron profetizadas siglos antes por el Señor a través de los profetas. Entonces el derramamiento del Espíritu Santo también fue una promesa. Fíjense lo que dice. Hechos capítulo 2 y Joel capítulo 2, allí vas a encontrar esta promesa. ¿Cuál es la promesa? El Señor Jesús les dice, quédense en Jerusalén hasta que la promesa del Padre sea cumplida en vosotros. Eso era el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. Entonces eso ocurre, viene el Espíritu Santo sobre ellos, empiezan a profetizar, a caer en el Espíritu. Dice que estaban como borrachos, fíjense eso. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ¿a quién les habló? Les habló a toda la multitud que se reunió y que los estaban escuchando. Acuérdense que Jerusalén siempre ha sido una ciudad cosmopolita, es decir, siempre han confluido allí gente de muchas partes del mundo, empezando por judíos que estaban dispersos en el mundo.
Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos, refiriéndose a los discípulos, no están ebrios. Es decir, Pedro les está diciendo, estos que ustedes ven borrachos en el espíritu, no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, eso eran las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Te doy la cita, Joel capítulo 2, versos 28 y 29. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Es decir, que el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo y profetizar por el hecho de recibir al Espíritu Santo, que es un don, vendría sobre toda carne, vendría sobre todos los siervos y todas las siervas del Señor. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Entonces, no tiene ni pie ni cabeza este cesacionismo. Argumento número 5. El apóstol Pablo nos indica claramente cuándo es que cesarán los dones del Espíritu Santo, porque sí cesarán, pero ¿cuándo? Primera de Corintios, capítulo 13, versos 8 al 10. ¿Por qué Primera de Corintios, capítulo 13? Porque el apóstol Pablo viene enseñando durante todo el capítulo 12 de Primera de Corintios, en la primera epístola a los Corintios, acerca de los dones del Espíritu Santo. Y recuerden que el tema de los capítulos fue establecido después. Es decir, que todo esto es una continuidad. Entonces, verso 8 del capítulo 13 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y el conocimiento acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Cuando venga lo perfecto. ¿Te parece que en el mundo estamos viviendo ya en lo perfecto? ¿O te parece que aún no ha terminado esa época de la que está hablando el apóstol Pablo? Evidentemente que no. No hemos llegado a la perfección. Allí está hablando cuando el Señor Jesús venga a reinar nuevamente, ¿verdad? Durante el milenio y cuando ya nosotros estemos con Jesús. Entonces, en ese momento vendrá lo perfecto. Pero mientras tanto necesitamos los dones del Espíritu Santo. Entonces, otra vez cae por tierra este cesacionismo. Sexto y último argumento que te voy a dar. Otros cristianos, además de los 12 apóstoles, ministraron con poder de Dios a través de los dones del Espíritu Santo. El primero que te voy a nombrar es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibe su apostolado por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo aprende la revelación de la palabra de todo el Antiguo Testamento por el Espíritu Santo. Ese es el don de conocimiento. El apóstol Bernabé ministraba sanidad. El discípulo Ananías oró por Pablo y Pablo recibió visión, sanidad. Además, habló con el Señor antes de hablar con Pablo, profecía. El profeta Ágabo, ¿verdad? Anunció una hambruna. Habían profetas. Se profetizaba, habían dones del Espíritu Santo. Y no solamente a través de los discípulos que el Señor estableció. El profeta o maestro Simón, llamado Níger, el profeta o maestro Lucio de Cirene, el profeta o maestro Manaén, el profeta Judas, el profeta Silas. Habían profetas por doquier, habían apóstoles. Es decir, los dones del Espíritu Santo operaban a través de ellos, como en aquellos días, aún hoy también. ¿Qué peligro entonces representa este cesacionismo?
Lo primero es que ellos creen que pueden amordazar. Y cuando digo ellos, no me refiero a ninguna denominación. Me refiero a todo el que crea que los dones del Espíritu Santo cesaron. El Espíritu Santo sigue aquí, presente, allí contigo, aquí conmigo. Y Él habla. Entonces decir que Dios no habla, porque esa es una de las cosas que te vas a encontrar, cuando tú dices Dios me dijo, alguien que sea cesacionista te va a mirar con malos ojos, porque ellos no creen que Dios habla hoy, y sí lo hace. Entonces, una de las cosas que distingue a los ídolos paganos, a los demonios, en forma de ídolos, es que los ídolos, ¿verdad? Ellos no pueden hablarle a la gente. Ellos no tienen la capacidad, un ídolo, una cosa hecha de piedra, de madera, no tiene la capacidad de comunicarse con el hombre. Pero en cambio el Espíritu Santo lo hace. Cuando tú le buscas, cuando tú crees, entonces Él habla. Ellos no creen que Dios sigue hablando. Cuando tú lees la Biblia, en el Salmo 135, versos 15 al 18, dice, los ídolos de las naciones, es decir, de las naciones paganas, son plata y oro, obra de mano de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Y por qué Dios los compara y dice que semejante a ellos son los que los adoran, los que confían en ellos, los que los hacen? Porque para Dios, tanto como el ídolo no tiene vida, la persona que cree y pone su confianza en una cosa de madera, tampoco está viva delante de Dios, está muerta, no tiene vida eterna. Y una de las características de los ídolos es que los ídolos no hablan, pero el Espíritu Santo sí que habla. El segundo peligro es que ellos rechazan toda experiencia emocional en los creyentes. Fíjate una cosa, lo primero que ocurre cuando tú crees en Jesús es que recibes al Espíritu Santo. Y cuando tú miras el fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, dice que lo primero que experimentamos es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Son todas cosas que tienen que ver con el carácter y con las emociones. Dios creó las emociones. Entonces cuando alguien se niega a las emociones, se está negando a la creación, se está negando a su propia naturaleza como Dios lo creó. Dios mismo tiene emociones. Entonces, ¿qué de malo hay que alguien que está siendo ministrado por el Espíritu Santo caiga lleno de gozo, de paz y que se levante renovado en sus emociones? ¿Qué de malo hay en esto? ¿Qué de malo hay en las experiencias emocionales? Más bien son poderosas para traer restauración al corazón. Ahora, lo que cabe preguntarse entonces es cómo pudo haberse extendido tanto esta enseñanza del cesacionismo. ¿Por qué yo digo tanto? Porque es quizás de los cristianos evangélicos quizá un 30%, no sé cuánto es el porcentaje, pero en Estados Unidos, por ejemplo, está bastante extendido. Aquí en Chile, donde yo estoy, también está bastante extendido el cesacionismo. De mi país, de donde yo soy, en Venezuela, no, muy pocos cristianos son cesacionistas. Igual Colombia, no sé cómo está Ecuador, Perú. En Argentina también creo que hay muy pocos cesacionistas. El asunto, amados, es que decir que los dones del Espíritu Santo se acabaron en el primer siglo es robarle la oportunidad a la iglesia de experimentar el poder de Dios que trae libertad, que trae gozo, que trae paz, que trae dirección. Entonces, todo esto es bastante peligroso, bastante antagónico. No tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Y repito, no digo que los que crean en esta doctrina no sean cristianos, pero necesitan
retractarse, necesitan arrepentirse, porque lo que han creído no está en la palabra de Dios, es una mera interpretación jalada por los pelos que nació allá hace casi 5 siglos atrás con Juan Calvino. Por eso son los calvinistas. Y Juan Calvino fue el primero que empezó a hablar de que los dones habían cesado. Yo puedo entender que lo hizo como para contraponerse a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica asegura que el Papa es la continuidad de Pedro como cabeza de la Iglesia, como apóstol. Entonces, una de las cosas que el cesacionismo elimina, saca de la creencia cristiana, es el ministerio apostólico y el ministerio profético. Más adelante les voy a hacer otro video acerca de esto también. Espero, amados, haber traído claridad sobre este tema. Recuerden, cesacionismo es no creer en los dones del Espíritu Santo, y esto es la raíz de muchas discusiones entre cristianos. Cristianos que creen que los dones cesaron, que no hay profetas, que no hay apóstoles, que Dios no habla a través de los creyentes, que nadie puede imponerle las manos a otro y decir césalo en el nombre de Jesús. Pero cuando tú lees la Biblia no asegura nada de eso, sino que los dones siguen vigentes, que tú puedes orar por un enfermo y si tienes el don de sanidad, ese enfermo va a sanar, que si tú tienes el don de profecía, Dios te puede hablar para darle una palabra a la iglesia, para darle una palabra a alguien personalmente, para dar una palabra al mundo, para anunciar algo que Dios quiere anunciar para este tiempo, con personas de este tiempo, y no solamente allá en el primer siglo. Dios me los bendiga y nos vemos en la siguiente entrega de El engaño del espíritu del anticristo. Recuerda suscribirte, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Dios te bendiga.